Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial interuniversitario Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar, esta vez en una sección temática de Encuentros con las Filosofías, pues proponemos acercamientos a temas ignorados, poco tratados o incomprendidos por la filosofía académica. Acercamientos para propiciar diálogos con estos otros territorios del pensamiento, con esos saberes, sentimientos y conocimientos otros. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al docente de esta serie temática, José Manangón Iguago, sacerdote diocesano, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad lingüística andina y educación bilingüe por la Universidad de Cuenca, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El encuentro de esta semana en la sección temática Pensamiento Andino trata acerca de la familia. Así, pedimos a José Manangón, con su experiencia y sabiduría, nos introduzca a la comprensión de lo que significa para el pensamiento andino la familia. Le escuchamos, José Manangón. Muy buenas tardes con todos ustedes y también un agradecimiento por la apertura para reflexionar otras formas de pensar y otras formas de desarrollar pensamientos y fundamentalmente en el contexto de la cultura andina quichua. En este tema sobre la familia yo quisiera delimitar un poco el tema. La primera delimitación es que yo me voy a referir a la familia de lo que se denomina el Quilotoa, o también lo que se denomina la cuenca alta del río Toachi, y que está constituido básicamente por 4 parroquias: la parroquia de Zumbagua, la parroquia de Guasaganda, la parroquia de Chuchilán y la parroquia de Angamarca, y por extensión también la parroquia de Guasaganda y Pucayaco. Ese es el territorio y en ese contexto se han dado las observaciones y las ideas que yo voy a transmitir en este momento. La segunda delimitación es con respecto al tiempo. Este es un estudio que se realiza más o menos desde hace unos 30 años atrás y que se ha venido recopilando en base a lo que sería la información de dirigentes, de padres de familia, de comuneros, y también en el caminar que en el trabajo pastoral uno viene haciendo y también en el trabajo educativo de las escuelas y el colegio. Y yo creo que eso es fundamental. Esta es una recopilación que no ha terminado. Más bien en este sentido yo me permitiría hacer una invitación. Yo creo que aquí hay cosas inéditas y que hay que investigar profundamente para poder entendernos y conocernos y así de esta manera construir un país más equitativo. Y finalmente el tercer, digamos así, contexto en el que yo voy a hablar sobre el tema de la familia es en cuanto a que definitivamente es la cultura quichua y de manera especial el asunto de la lengua. Hay que saber, digamos, y entender la lengua quichua porque ahí los conceptos, la semiótica, la semántica tienen connotaciones distintas, ¿no? Son signos y símbolos, desde los colores hasta los gestos. Definitivamente es dentro de este contexto cultural y de la lengua quichua. En este sentido, entonces, comenzaré planteando en primer lugar
en primer punto, del asunto de la familia, es decir, el ayllu. El ayllu es una familia ampliada. Para entendernos, la familia ampliada es papá, mamá, los hijos, los abuelos y los demás parientes, tíos, hermanos, cuñados y toda la parentela. Eso es el ayllu. Y en ese sentido, pues, es muy importante que el ayllu tiene la memoria histórica en cuanto a los abuelos, cuando están con vida, y también de herencia lo que dejan es su manera de pensar, su manera de vivir, y eso es muy profundo en este sentido. En este sentido, entonces, la familia tiene como núcleo un elemento fundamental que es el matrimonio. Y yo me voy a referir, cuando se habla del matrimonio, a un estudio que se hizo más o menos hace unos 30 años y que definitivamente eso se viene manteniendo hasta ahora, evidentemente con algunos cambios que ha provocado la migración y también la modernidad. Cuando hablamos de la familia, tenemos que entender de que definitivamente aquí tiene mucho que ver uno de los valores éticos fundamentales, que es la complementariedad. Aquí ya debemos entender de que el chulla, por ejemplo, no existe en el pensamiento andino quichua. El uno no existe. El uno es prácticamente muy, por ejemplo, una persona soltera, un varón soltero, una mujer soltera, es incompleta. Y entonces no existe y no tiene ningún valor. Y esa es también la comprensión que tiene, por ejemplo, con el sacerdote. Dice, tú no sirves, tú no vales para nada. Por eso el chulla no es. Ahí, por ejemplo, ya se nota se marca, digamos, un principio que es la complementariedad, es decir, es del grupo, es del nosotros, no es del yo. Entonces, en el matrimonio, definitivamente se comienza con el enamoramiento. El enamoramiento más o menos se comienza a partir de los 13, 14, 15 años, no tanto de la mujer como del varón. En cuanto al enamoramiento, por lo general en enamoramientos se provoca o se da en las ferias de Zumbagua, de las parroquias fundamentalmente. Entonces ahí es el encuentro. También cuando hay la convocatoria a las mingas, cuando hay la convocatoria a las reuniones de la comunidad. Esos son los espacios de encuentro, pero un especial momento de encuentro es el pastoreo. Es decir, cuando la mujer sale a hacer sus trabajos agrícolas, a pastar los animales, la siembra, la cosecha. Ahí es cuando se da el momento de los encuentros de los enamorados. Y esto es muy importante porque eso siempre lo hacen a escondidas, sin que los papás sepan. En el caso de que, por ejemplo, los papás le encuentren al novio, en ese momento le quitan la prenda. Y para sacar la prenda tienen que presentarse los papás del novio y, digamos, tratar de explicar, digamos, el haberle cogido al muchacho cerca o en los sitios donde está la novia. Una vez que sucede eso, hay un segundo momento que se llama la pregunta, el tapu, y ahí es cuando la mamá, por lo general, tiene mucha relación y mucha confianza con la hija. Y en ese momento, definitivamente, le preguntan a ella si es que es verdad que se encuentran, que se conocen, que ya tienen algún tiempo conociéndose y viéndose. Entonces, si la muchacha dice que sí, entonces ahí entra lo que se denomina el rikurig. El rikurig es el momento de hacerse presente. El rikurig lo hace el kachak. El kachak es el representante del novio que va a la casa de la novia a hablar con los papás para informarle que definitivamente el novio, digamos, quiere manifestar su deseo de contraer el matrimonio y van a preguntar a la familia si eso aceptan o no aceptan. En este momento, la última palabra tiene la mamá de la novia o la mamá de la enamorada. Esa es la que en último término decide. Pero, digamos, cuando va el rikurig o va el kachak, definitivamente ya van con la dotación.
por lo general van con cerveza, con trago, van con panes, van inclusive con cuyes, con los presentes que son necesarios en ese sentido. Una vez que definitivamente las familias se ponen de acuerdo, y esto es lo más interesante, en el sentido de que el matrimonio, si bien es cierto que hay una aceptación personal, pero fundamentalmente los que en último término deciden son las familias. Y las familias deciden en cuanto, ya vamos a ver en el segundo momento, en cuanto a esa relación profunda de lo que se denomina los yanandin y los masandin. En ese sentido, entonces, se comienza a preguntar y a ver si es que se conviene o no se conviene ese matrimonio. Una vez que se aceptan las dos familias, los dos ayllus, definitivamente buscan el padrino. Y el padrino es la persona más conocida, pero en términos éticos y morales. El padrino no es tanto el que tiene más dinero o más bienes, sino que buscan al padrino al que tenga calidad humana, la que tenga, digamos, la memoria histórica de la comunidad y la que, digamos, tiene la autoridad para aconsejar la vida de la familia. Entonces, una vez que escogen los padrinos, después de un tiempo, 1 o 2 meses, se realiza el matrimonio. El matrimonio es el encuentro de los dos ya en términos sexuales. A eso se denomina el sirichi, ¿no? O también lo que dicen la costumbre, ¿no? Evidentemente ya esto es un encuentro de familias. Las familias se encuentran y para esto se convocan por lo general en la tarde, ¿no? Comienzan todos los rituales del sirichi en la tarde, van a la casa de la novia, después salen a la casa del novio y ahí es cuando se hace el sirichi. Es el encuentro sexual que tienen y eso es todo un ritual en ese sentido. Pero lo que a mí más me ha impresionado es el cántico del mashala, mashala, cachunja, cachunja. Este es un canto que cantan las mujeres cuando están en ese momento culmen del sirichi, que sería el matrimonio. Y este cántico lo que expresa es el poder del bien y del mal. Esa pelea permanente entre el bien y el mal. Es decir, les hacen acuerdo lo que les va a separar, los riesgos que tiene el matrimonio en cuanto a la separación y también las posibilidades de volverse a encontrar y de mantenerse como familia. Yo creo que eso es importantísimo en ese sentido, ¿no? El cántico del mashala, mashala, cachunja, cachunja. Es un cántico que, digamos, los novios toman conciencia de la realidad y de lo que es vivir en familia, de lo que es vivir ya como casados. Una vez que se da este sirichi, y evidentemente ahí sí lo hacen en pleno juicio, en ese sentido ahí antes del sirichi no hay trago, no hay licor. Después, una vez que ya a la madrugada los novios les preparan, les bañan y les ponen de manera muy elegante a los novios, entonces ahí sí comienza a repartir el trago como el acto final del compromiso de las dos familias. Ahora, también en estas familias hay problemas, ¿no? Los problemas matrimoniales, básicamente son dos. Los celos por las inseguridades que tienen los novios, por lo general el novio es el más inseguro y el que más celos tiene con respecto a la esposa, siempre le está acusando, no, del novio. Y evidentemente la violencia que se realiza en ese sentido. Hay una violencia bastante evidente y muy complicada, o sea, es una de las deudas que se tiene históricamente porque la violencia de género, eso es bastante duro y muy difícil. Las niñas son violentadas definitivamente y han sido los varones les agreden con mucha fuerza y a veces con mala intención en ese sentido. Ahora, en este contexto de las dificultades hay un problema que se suscita. A veces hay lo que se llama la segundera. El novio o el marido tiene una segundera o ella también puede tener un segundero y ahí vienen los conflictos o vienen los tingus que se denominan, o sea, los problemas, que por lo general ahí entre los ayllus y el padrino es el que resuelve.
Los padrinos, fundamentalmente el padrino de matrimonio, es el que tiene toda la autoridad, inclusive hasta de castigar. En ese sentido, entonces, estos conflictos, ¿no?, de las relaciones extramatrimoniales, o sea, arreglan y se solucionan en base al diálogo de los ayllus, en base al diálogo y conversaciones que tienen las familias. Evidentemente puede darse el caso de que no haya arreglo. Entonces, cuando no hay arreglo, entonces hay la separación. Otro de los elementos importantes en lo que es la familia es el parto, los hijos y las hijas. Yo creo que este es un momento culmen de consolidación de los ayllus, de las familias, ¿no? Evidentemente, por lo general acá, la asistencia de los médicos no es posible, entonces ahí está la partera. Es la partera la que atiende y fundamentalmente la partera y, digamos, la mujer que va a dar luz, son las dos que quedan ahí en el acto de nacimiento de los niños y de las niñas en ese sentido. Es importante también esto porque la fertilidad de la mujer es clave, ¿no? Porque la mujer es como la Pachamama, que es la que da todos los alimentos en este sentido. Ya. Podemos también tocar otro tema como es el rol de la mujer en la sociedad indígena, ¿no? Y diríamos aquí que el eje de la familia es la mujer. Y fundamentalmente es la mujer la que cuida a los hijos, pero de manera extrema. O sea, definitivamente hay una dedicación al cuidado de sus hijos, pero de manera muy especial. Yo creo que esto es fundamental entender porque la mujer es la que da a luz, la que pare los hijos, la que da vida y por consiguiente es la que en los 2 primeros años el trabajo que hace la mujer en el cuidado de sus hijos es fundamental. El otro trabajo que tiene la mujer en este sentido es la de tejer. Teje la ropa, teje lo necesario para los hijos. Y el otro elemento que es fundamental en cuanto a la presencia de la mujer o la función de la mujer es el trabajo agrícola. Es la mujer, digamos, los trabajos fuertes en términos agrícolas lo hace el varón, la tolada, todo lo que es el hecho de hacer los surcos, los guachos, eso lo hace el varón. La mujer, en cambio, siembra, ¿no? Deposita la semilla en el suelo, es la que cuida, es la que definitivamente protege la chacra, ¿no? Permanentemente vigila su chacra y por consiguiente hasta el asunto de la cosecha. Podríamos decir que inclusive la mujer tiene un papel fundamental en cuanto a su familia. Una mujer que se casa nunca deja su familia. Cuando hay conflictos entre marido y mujer, entre esposo y esposa, la esposa va con su ayllu, con su familia, defiende a su ayllu y lo defiende inclusive hasta si no tiene la razón. Lo mismo hace el esposo, defiende siempre a su ayllu. Cuando hay conflictos entre ayllus, los dos se separan. En estos conflictos, en estos problemas que tienen por lo general. Pero claro, evidentemente después, cuando ya hay acuerdos, cuando ya hay conversaciones, entonces se vuelve a la armonía y a la normalidad. El otro papel que juega la mujer es con respecto a la seguridad alimentaria. Es quién alimenta a los hijos y quién alimenta al esposo. Esto es importantísimo en ese sentido. Y a veces los conflictos vienen por la calidad de los alimentos que la mujer prepara. A veces el esposo no está de acuerdo, no le gusta la comida, lo que ha preparado, y entonces por esos temas puede haber la posibilidad de alguna segundera o de algún segundero. En este sentido, debo manifestar que la mujer es la que decide sobre sus hijos. Los hijos, hasta cuando tienen 12 años, no deciden, deciden los papás, pero de manera especial la mamá. Ya. En cuanto al varón, finalmente, en cuanto a la esposa, una de las cosas que es muy característica es la fidelidad. La mujer es la más fiel a su esposa, la que menos posibilidades de un segundero, digamos,
o de una relación extramatrimonial. Quizás lo más frecuente es con respecto al varón, pero la mujer sí mantiene una fidelidad que es encomiable y digno de mucho respeto. Con respecto ya al rol del varón, es importantísimo, es el proveedor de la familia, es el que provee, ¿no?, de ropa, de alimentos, ¿no? Evidentemente, esta función de proveedor hoy por hoy lo hace desde la migración. Por lo general, los varones son trabajadores de la construcción, son contratistas de la construcción y por consiguiente regresan a casa cada 15 días, regresan a la casa cada mes y vienen trayendo los salarios que han percibido, más comida y ropa, ¿no? Es interesantísimo en cuanto a la ropa. El esposo siempre busca que su esposa esté bien vestida, ¿no? Y entonces le da todo lo que necesita para que pueda tener lo necesario para que la mujer y la esposa sea elegante en ese aspecto. En este sentido, podríamos decir de que, por ejemplo, las familias no acumulan dinero, no ahorran dinero. Siempre hay necesidades y gastan y gastan y gastan. No acumulan todas las familias en ese sentido, o sea, dinero que llega a la casa es dinero que falta para las necesidades que tienen las familias. Es importante también tener en cuenta de que el representante de la familia en la comuna es el varón, ¿no? Aunque en estos últimos años las mujeres han asumido ya la dirección de las comunas, pero por lo general, oficialmente, los representantes del ayllu, de la familia en la comuna son los varones. Y por eso es que muchas veces las mujeres, que son las que más van a las reuniones, no toman decisiones, siempre esperan la opinión y la decisión del esposo. Y finalmente, en esto de las familias es importante tener en cuenta, y eso quizás en otro momento se podrá conversar, el proceso de educación que los papás tienen con respecto a los hijos. En este sentido, la relación de madre a hija es fundamental. En la relación de padre a hijo es importantísimo. Y ahí hay todo un proceso de educación. Yo me adelantaría a conversar en el sentido de que la educación es eminentemente práctica. Se aprende en las reuniones de la comuna, se aprende en las mingas, en las jochas y en las fiestas. Es ahí cuando se va aprendiendo y se va aprendiendo a relacionarse y a conocerse. En este sentido, entonces, es la familia lo que podemos ver externamente en este aspecto. Hay un segundo elemento que es el más complicado y yo espero que en este sentido pedir de manera especial a los que nos escuchan y a los que están interesados en las nuevas formas de pensar, en las nuevas formas de aprender. Definitivamente el tema de las éticas y que sostienen la familia, eso es lo más importante y lo que no está investigado. Perú, en algunos casos, Perú y Bolivia sí tienen algunas investigaciones, pero aquí en el Ecuador, digamos, no se ha hecho los estudios correspondientes. Lo que a continuación voy a manifestar son observaciones que uno hace en momentos específicos, por ejemplo, en las fiestas, en los velorios, en los matrimonios, ¿no? Es ahí cuando uno puede observar, y en esas observaciones es lo que yo me permito hablar sobre los valores éticos. La familia se sustenta en los valores éticos. ¿Cuáles son los valores éticos? La complementariedad. La complementariedad es decir, el hecho del varón y de la mujer. Y ahí en esa complementariedad del varón y la mujer se da dos conceptos que van a dirigir todo lo que es la familia y la sociedad indígena. Y estos conceptos se llaman el Yananding y el Masanding. No, hablaremos posteriormente ya más luego lo que es el Yananding y el Masanding. Pero la complementariedad no es fundamental en este sentido, el Yananding y el Masanding. El segundo valor ético es la reciprocidad, ¿no? Y cuando hablamos de reciprocidad, también es sumamente importante y esto sí está vigente en ese sentido, que le denominan el AINI, ¿no? Y el AINI es, digamos, la estrategia fundamental para que toda la sociedad pueda moverse.
Todos los actos de la sociedad se mueven a través de la reciprocidad del Aini. Cuando hablamos del Aini, estamos hablando definitivamente de la minga, de la jocha, ¿no? Estamos hablando del maquita mañachi, es decir, del prestamano. No, aquí podemos ver definitivamente el valor de uso de las cosas, no el valor de cambio, sino el valor de uso en este sentido de la reciprocidad. Luego tenemos la tercera ética, que es la correspondencia. Y la correspondencia es esta dialéctica que se da permanentemente entre lo que es la noche, el día, la sal, el dulce, el frío y el caliente. Cuando se habla de frío y caliente, hay que tener en cuenta que se refiere en muchas de las ocasiones a lo que es el asunto de la salud. Para el pueblo indígena del Quilotoa hay enfermedades de frío y enfermedades de caliente. Entonces, las enfermedades de frío se curan con plantas calientes y las enfermedades calientes se curan con plantas frías, ¿no? Y el cuarto valor ético es la parte holística, que tiene mucho que ver con el asunto cósmico, definitivamente, o sea, la espiritualidad cósmica, la espiritualidad del pueblo indígena en ese sentido. Lo que se da a nivel de cosmos se da también a nivel de sociedad y a nivel de territorios. Lo holístico y está conectado, nada está desconectado, todo tiene vida, nada está muerto. No es como el sistema occidental que divide el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. No, no, no. En el pensamiento andino todo tiene vida, todo está conectado, nada está suelto. Bien, la familia entonces se sustenta en estos conceptos del Yanandi. ¿Qué es el Yanandi? Podríamos nosotros decir que es una oposición complementaria de lo que es el género. Las palabras Kari y Warmi, varón, mujer. El Yanandin se da ahí, y el Yanandin en ese sentido es jerárquico, ¿no? Y el Kari es el que cumple la jerarquía, pero una jerarquía que no es de manera vertical, sino que es una jerarquía que es interdependiente. O sea, la jerarquía del varón depende del papel que juega la mujer. No es una relación así distinta o diferente, no. Se dependen uno del otro en ese sentido, ¿no? Y evidentemente que esta relación de Kari y Warmi, ¿no?, está asociada a las nociones de lo que es lo masculino y lo femenino, ¿no? En todo el ámbito de lo que es lo masculino y lo femenino, ¿no? Todo lo que es, ¿no? El Yanandin tiene mucho que ver en ese sentido, explica todo lo que es esa relación de lo masculino y lo femenino. Podríamos poner ahí algunos ejemplos para poder entender esto del Yanandin. Por ejemplo, la alpaca tiene en su simbología lo femenino. El yamingo, en cambio, tiene en su simbología lo masculino. Y eso es muy importante porque cuando seleccionan a las alpacas o a los yamingos es toda una fiesta en ese sentido y van determinando y genéticamente ahí los van escogiendo cuáles son los mejores y van seleccionando la genética de sus animales en ese sentido, pero siempre teniendo en cuenta ese sentido de lo femenino y de lo masculino. También eso del Yanandin tiene mucho que ver en esto del Hanan, o sea, del Jawa. Aquí el Hanan en términos generales del Quichua, pero el Jawa es en el Quilotoa, el Jawa es arriba. Entonces ahí también el Yanandi se da, ¿no?, lo que es de arriba y también lo que es el Urin. El Urin y en el Quilotoa nosotros les llamamos el Uku. Entonces el Jawa arriba y el Uku abajo. Y ahí hay una relación de Yanandi, se relacionan mutuamente, no van solos por el camino, sino que están sumamente relacionados lo de arriba y lo de abajo, ¿no? En este sentido, se ve con mucha claridad las comunas de arriba. Geográficamente, las comunas están instaladas en la parte de arriba y hay otras comunas geográficamente están en la parte de abajo. Y ese es el concepto de pareja.
si vemos nosotros todas las actividades que hay en la comunidad, siempre es en pareja. No es en chulla, siempre es la pareja, ¿no? Y la pareja definitivamente tiene mucha fuerza en este sentido, ¿no? Ya. Ahora, evidentemente, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo cari y guarmi, siempre hay lo que se denomina los intercambios. Son los intercambios recíprocos, ¿no? Y esos intercambios recíprocos se da en el contexto de lo que se llama la reciprocidad. No, aquí podemos ver ya la profundidad de lo que es el pensamiento andino quichua, porque la reciprocidad de eso se da. No, digamos, no queda nada suelto. Si yo doy un día de trabajo, la persona beneficiada de ese día de trabajo me devuelve. No quizás al otro día, no quizás en el mismo momento, sino le devuelven un tiempo prudencial y cuando se necesitan los trabajos en familia que hay que hacer. Entonces es importantísimo el que definitivamente esos intercambios son recíprocos, que pueden ser en tiempos distintos es una cosa, pero hay que devolver. No se puede no devolver. El momento que no se devuelve una actividad recíproca, en ese momento hay líos y hay conflictos, ¿no? Y esos conflictos a veces llevan hasta la muerte, porque no se cumplió. Y por eso en este aspecto, la palabra dada es clave. Si yo he dicho una palabra, esa palabra tiene que cumplirse. Y usted puede ver ahí uno de los puntos que podemos ver entre el compañero vicepresidente y Lazo y el gobierno de Lazo. El pueblo indígena exige que se cumpla la palabra que se dio. Pero claro, el Estado tiene sus justificativos del por qué no se ha podido dar el todo por el todo. Pero en el pensamiento andino quichua, esos intercambios son sagrados. Y cuando esos intercambios no se dan, definitivamente hay conflicto y hay problemas sumamente complejos y serios. Ahora, estos intercambios pueden ser también semejantes o también pueden ser asimétricos. En ese sentido, eso ya depende de los acuerdos a los que lleguen los ayllus, a los que lleguen las familias, ¿no? Pueden ser asimétricos, ¿no? Si yo di un día de trabajo, me devuelven el día de trabajo. En cuanto a cosas materiales, por ejemplo, si yo ayudé a construir una casa, di tanto material y me devuelven la misma cantidad de material. Esto es muy interesante cuando se van a casar en el matrimonio. Los regalos que reciben los novios, ellos tienen una lista y cuando los parientes de las familias que han hecho el regalo tienen que devolver posteriormente. O sea, esos son lo que podríamos decir, son todos lo que son los intercambios recíprocos que pueden ser simétricos y también análogos en este sentido. Ya, hay otro elemento con respecto a esto de lo que es el yananding y el masanding. Esto se da fundamentalmente en las fiestas, ¿no? El yananding y el masanding está en las fiestas. Definitivamente el hombre andino, el ser andino, ¿no? Tiene muchos, digamos, las vivencias, el mundo de la vida del pueblo indígena se dan en estos yanandis y en estos masandis, en estas reciprocidades permanentes. Las familias se sostienen por eso, e inclusive cuando hay problemas así, calamidades domésticas fuertes, todo el mundo acude y ayuda a resolver el problema. Por eso es que, por ejemplo, un huérfano, cuando por algún motivos, alguna desgracia, mueren papá y mamá y quedan los hijos huérfanos, ellos inmediatamente se integran a las familias de los parientes, nunca les dejan solos. Lo mismo con respecto a los ancianos, nunca quedan solos, son las familias las que asuman esa responsabilidad. En otro momento comentaré que en los últimos años, lamentablemente, estas modernidades no han hecho que se creen ancianatos o que haya ministerios de bienestar social que da regalos, y eso es un insulto que hacen a la gente. Los mismos bonos en ese sentido resulta un insulto cuando hay las dinámicas propias de este yananding y masanding en las comunidades. Este tema es sumamente... Muchas gracias. Concluimos con nuestro agradecimiento
A ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, José Manangón, y a Tito Chela en la cabina de Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Muchas gracias. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.